Hola, buenas noches. Estamos a 7 de diciembre, realmente 8 de diciembre, Puente a la Purísima, día medio festivo, y estamos en Confirmar la Moncloa. Intentamos desgranar en a veces 30 minutos, a veces un poco más, la actualidad del día. Hoy seremos un poco más breves. Día de puente, día con mucha más información de la que parece. Y vamos ya, como siempre, al principio con el comentario del día. El comentario del día va sobre la nueva web del Congreso. Hemos explicado esta tarde en un programa especial que parece lamentable que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de la que creo vamos a hablar mañana con alguna sorpresa, vamos a decirlo así de claro, no solo haya modificado la web, está en su lícito derecho, que haya costado 1,5 millones hacer una web, creemos que debe ser la web más cara de la historia de este país, sino que siga ocultando las declaraciones de bienes de los diputados en las anteriores legislaturas. Lo hemos explicado durante esta tarde. Vamos a ver, ¿qué sentido tiene poner la declaración de bienes de los diputados de este año si no pones las anteriores? Ella misma, que tiene 8 legislaturas, sí, una persona aparentemente joven con 8 legislaturas en el Congreso, y solo aparece su declaración de bienes de este año. Hombre, señora Batet, creemos que la gracia de la declaración de bienes es que podamos comprobar si un diputado se ha beneficiado durante diversas legislaturas, en su caso 8 años, de ser exclusivamente diputado. Porque ¿qué vale la fotografía del momento si no sabemos la fotografía de la evolución de su estancia en el Congreso? No es la única, hay diputados con 8, con 10 legislaturas, y parece lamentable que solo veamos su estado de bienes ahora. ¿Eso es transparencia, señora Batet? ¿O eso simplemente es una manera zafia de esconder la realidad a los ciudadanos españoles? Exigimos, no somos nadie, lo sabemos, somos simples ciudadanos, que podríamos estar haciendo otras cosas, que podríamos estar viendo la tele, que podríamos estar haciendo 1000 cosas, este puente pocas comparadas con el año pasado, como hemos dicho, pero por favor, ponga la información a disposición de los ciudadanos, que sepamos si hay diputados que se han beneficiado por su exclusivo trabajo como políticos y se han forrado, digámoslo con claridad, por estar en el Congreso. Porque nos parece muy extraño, y mañana insistimos, vamos a ver si sus declaraciones de bienes, en el caso de la presidenta del Congreso, Batet, tiene algún dato sorprendente. Ya les avanzamos que para nosotros sí. Porque esconder las declaraciones de bienes de los diputados en legislaturas anteriores es simplemente no ser transparente. Es esconder la realidad. Y la sensación cada vez más clara que tenemos algunos, y creo que no somos pocos, es que la función de diputado en este país se ha convertido en una forma indigna de forrarse a costa de los ciudadanos. Gente ignorante, gente sin conocimientos que ha medrado en un partido, en un Congreso, para simplemente beneficiarse y tener una vida diferente de la que tendrían por sus conocimientos, cultura y su capacidad intelectual. Señora Batet, como hemos dicho alguna vez, camarera de discoteca, no lo decimos nosotros, lo dice su currículum. Demuestre de una vez ética, profesionalidad y deje atrás sus complejos. Muestre a todos los ciudadanos las declaraciones de bienes de los diputados de todas las legislaturas para que podamos comparar, para que podamos ver si realmente son diputados o se han dedicado estos años a abrir el bolsillo para meterse dinero de todos los ciudadanos, forrarse y tener una actividad indigna de lo que algunos creemos que es la política, que es simplemente servir a los ciudadanos de un país. Señora Batet, sea de verdad política seria
sea responsable, levántese de la cama y haga lo que todos los españoles desean ver, que es transparencia en el Congreso y no ocultar las declaraciones de bienes de los diputados en sus anteriores legislaturas. Si se ha gastado 1,5 millones de euros en la web, que al menos valga para algo, no para simplemente esconder lo que algunos se han llevado al bolsillo. Dicha esta introducción, empezamos con los titulares del día. El gran titular hoy es la acusación del presidente, para algunos presidente, no presidente de Venezuela, sobre Zapatero, al que acusa de violación de los derechos humanos. Un expresidente de España, más de uno hemos dicho que Zapatero era el peor presidente de la historia de España, obviamente hasta que llegó Pedro Sánchez. De la misma escuela, el mismo currículum zafio, vulgar y engañoso, gente creada para simplemente engañar, y algunos han descubierto hoy la figura de Zapatero. Más titulares del día. No somos nosotros, es en este caso el rey de Marruecos, vamos a decirlo con claridad, ese que algunos odian, que algunos dicen que pasa los derechos humanos por 1000 lugares. Algunos no vamos a negar que no es un régimen que nos establezca muchas simpatías, pero ha considerado non grato a Pablo Iglesias y entre comillas, le prohíbe la visita el próximo 17 de diciembre al reino vecino. Es duro, pero quizá entre diablos no se pisan la cola. Y seamos sinceros, que el rey de Marruecos prohíba, vamos a decirlo con claridad, a Pablo Iglesias asistir a la reunión con el presidente del gobierno y que estos lo admitan, no quiere decir otra cosa que nuestra política exterior empieza a estar tocada por la presencia de elementos subversivos que en todo o en nada ayudan a transmitir una imagen de normalidad de España. Siguiente titular. Como está claro, no solo es Marruecos quien se queja. La misma policía dice que la campaña de Navidad, esa definición de los allegados que ha hecho el gobierno para desplazarse durante Navidad, va a ser un coladero. Ya puede esforzarse el ministro Illa, al que, por cierto, según parece, veremos en el próximo Salvados, ese Salvado, vamos a decirle, de la sexta, casi fascista, indigno de un país democrático, entrevistará, supongo que hará la ola el próximo fin de semana. Pues la policía parece no estar muy de acuerdo con esa campaña del ministro y ese allegados al que considera un coladero para las próximas fiestas. El último titular del día nos lleva un poco a la Unión Europea, que hemos dicho que se ha convertido en la única oposición de este país. La Unión Europea pone un ultimátum a Hungría y Polonia de 24 horas, para que vean que mañana no es puente en toda Europa, que vencerá mañana, para que decidan sobre los presupuestos generales del Estado. Algunos pueden ver en ese sentido un apoyo a España. No se equivoquen. Los presupuestos no solo benefician a España, que ya veremos, aunque fueran aprobados, qué cantidades llegan. No tiene una cosa que ver con otra. Benefician a Europa. Y la postura de países como España, con su deriva antidemocrática, pues lleva a que algunos países como Polonia, donde por cierto, como hemos comentado hoy, se está por el Tribunal Constitucional buscando la prohibición del Partido Comunista, ese donde están Pablo Iglesias, entre otros, puede llevar a un punto de inflexión a Europa. Habrá que estar atento en las próximas horas a la decisión de Europa y a la decisión de los presupuestos. Empezamos ya con el tema de Venezuela. Guaidó, como hemos dicho, el presidente no electo, pero el presidente para muchos países de Europa, de Venezuela, contra Maduro, pues acusa a Zapatero de ser cómplice de la violación de los derechos humanos. Una acusación muy grave, no es una acusación baladí.
La presencia de Zapatero de supuesto intermediario con el régimen de Maduro, pues es un tema complicado, porque algunos deberíamos mirar quién es Zapatero. Seguramente hasta la presencia de Sánchez, el peor presidente de la historia de España de calle. Un personaje, vamos a ser claros, sin estudios, sin conocimiento, aupado por la oligarquía del PSOE, por los votos de muchos ignorantes, que tuvo la suerte, digámoslo así, de no enfrentarse a la crisis del COVID, porque la ignorancia de Zapatero y de Sánchez es similar en ese sentido, con una pequeña diferencia. Sánchez se quiere a sí mismo mucho, es un personaje ególatra, sin ningún otro complejo, y seguramente si no se hubiera enfrentado a una crisis como esta, hubiera pasado sin pena ni gloria como presidente de España. Es la ventaja de las democracias, que hasta los ignorantes pueden ser presidentes, pero con una suerte en ese sentido de Zapatero que no ha tenido Sánchez. Y Zapatero, cuando ha intentado vincularse, digamos, de alguna manera a alguna situación internacional, simplemente ha demostrado que no es capaz ya no solo de gestionar en su momento España, sino de gestionar de una manera digna cualquier situación internacional. En el caso de Venezuela, la acusación es muy dura. Recordemos que Zapatero es ese presidente al que, vamos a decirlo con claridad, los juzgados, la institución jurídica en Estados Unidos tiene en la diana, vamos a decirlo así de claro, por sus vinculaciones y sus apoyos a regímenes poco democráticos, y parece en todo caso claro que su futuro cada vez es más oscuro. Ojalá personajes indignos como Zapatero y Sánchez acaben sus días donde deben acabarlos, entre rejas. Digamos las cosas con claridad. No es que Guaidó diga solamente que viola los derechos humanos. Es que es obvio de que se beneficia económicamente de la desgracia de un país. Y eso algunos creemos que es simplemente inaceptable. Inaceptable podría parecer apoyar, entramos ya en otros titulares, al régimen de Marruecos, que hemos dicho alguna vez, que es el garante, aunque algunos no los crean, de la estabilidad en el sur de España. A alguno le va a costar entender la situación, pero hasta los diablos que aguantan ciertas situaciones son capaces de ver el diablo que tenemos dentro. Y en ese sentido, el gobierno de Marruecos no quiere saber nada de Pablo Iglesias, veta su presencia en la cumbre el 17 de diciembre y el gobierno, que menos, lo acepta. Confirma la debilidad exterior de la Moncloa. España debe aceptar cualquier cosa simplemente por una cosa lógica, y es que reconocen que Pablo Iglesias es un personaje indigno para llevarlo a cualquier país. Si su modelo, si su actuación fuera suficientemente digno, España hubiera protestado, se hubiera plantado y no hubiera aceptado la reunión. Pero admite de que Iglesias, fuera del eslabón interno, no es nadie. Es un estorbo que simplemente molesta en la política exterior. Y en la política interior, entramos en el siguiente titular del día, pues la policía dice algo que nosotros también hemos comentado, que esa figura de los allegados que ha intentado hoy definir el ministro Illa, pues parece que no es la más acertada. Y ya ha dicho algo así, que todo el mundo sabe que es un allegado. Alguien que no es familiar, claro, y dices, vale, pues viajamos los días que sean y decimos, tengo un allegado para ver. Una auténtica memez para intentar disimular un auténtico coladero de gente. Algunos creemos que para decir allegado mejor no decir nada y permitir, como en otros países, los movimientos en estas fechas. Es cierto que algunas comunidades, Cataluña la primera, va con retraso, comparado sobre todo con Madrid.
Pero eso al final nos debe hacer reflexionar un tema importante. Y lo hemos dicho, hay 17 reinos de taifas. Y como es lógico y normal, algunos de los reinos funcionan mejor que otros. Y el gobierno central, en su negligencia, simplemente intenta poner medidas que no dicen nada para ocultar algo que dice mucho, y es su profunda incompetencia sobre la situación actual. Como hemos dicho esta mañana, la única oposición que existe actualmente al gobierno es Europa. Y a algunos les ha sorprendido que Europa haya puesto un ultimátum a esos dos países que habían o que quieren vetar los presupuestos. Recuerden que en Europa todo el mundo puede vetar los presupuestos, Hungría y Polonia. Pues lo explicamos sin ningún problema, porque algunos se han pensado de que ese veto significa una defensa de España. No se equivoquen. Hay muchos países interesados en aprobar los presupuestos, y no precisamente para apoyar a un régimen como el español, al que Europa tiene bajo control porque entiende que se está extralimitando en algo que precisamente no es democrático. Y el ultimátum a Hungría y Polonia es por la necesidad de reforzar la unidad europea. Ya veremos, aunque se aprueben los presupuestos, el tipo de control que ejerce Europa sobre España. España efectivamente está en el punto de mira, por el tema judicial, por el tema de las inversiones, por múltiples temas. No se ve la deriva española hacia la ultraizquierda. Recordemos que Polonia, uno de los países a los cuales se ha puesto el ultimátum, su Tribunal Constitucional está estudiando desde hace unos días prohibir el Partido Comunista, lo que en España sería el partido de Iglesias, el partido, vamos a decir, que más que ultracomunista sería peor todavía, de Bildu o de Esquerra Republicana u otros partidos. Porque en Europa tienen claro que el principio de la Europa Unida es la democracia. No es la dictadura de unos pocos. Algo que parece que en España quieren imponer y que está claro que no saben cómo imponer. Hay una cosa que nos debe llevar a la tranquilidad. Y es complicado, y hoy es día de puente y la gente dirá, ¿qué nos trae de tranquilidad? Pues una cosa básica. Si estas personas con un currículum pleno de incompetencia, pleno de corporativismo, pleno de cargos a dedo, pleno de vagancia, han llegado donde han llegado, muchos tengan claro que superar ese límite va a ser imposible. Porque para llegar a gestionar las cosas de una forma eficiente hay que ser simplemente eficiente. Y lo que ha demostrado esta clase política, ojo, gobierno y oposición, es una constante incompetencia que en algún momento alguien ha de censurar. Y lo hemos dicho, y en este caso ha sido hasta el, entre comillas, diablo del reino de Marruecos, pero nadie dude que Europa tampoco va a permitir que cierto bajo nivel permanezca en la Unión Europea. Y eso que parece algo obvio, es algo que todos hemos de saber. Hoy es un día, curiosamente, donde personajes que no son históricamente, vamos a decirlo, grandes líderes en democracia, ni incluso, podríamos decir, intelectualmente, gente normal en un estadio internacional, como pueden ser Guaidó en Venezuela, el rey de Marruecos, ponen en entredicho la democracia de España, sus líderes. Y eso debe hacernos pensar que nuestra situación es realmente grave, preocupante, y que debemos estar muy pendientes de los acontecimientos. Está claro que España cada día más confirma el fracaso de su clase política, el fracaso de su clase política en la oposición, y en algún momento hemos de ver alguna luz para empezar a discernir que las cosas empiezan a cambiar. Zapatero fue un fracaso, Sánchez es un fracaso
Iglesias es un fracaso, Pablo Casado es un fracaso, España debe levantar la vista y decidir qué clase política y qué tipo de país quiere ser. Mañana, día 8, festivo. Nosotros continuamos, sea festivo o no sea festivo, de lunes a jueves. Seguimos explicando las historias, seguimos estando aquí, seguiremos exigiendo a Batet que ponga la declaración de bienes de los diputados para ver si se han forrado o no. Aprovecharemos mañana para hablar de Batet y algún otro diputado o ministro y les vamos a asegurar que van a haber datos que les van a dejar sorprendidos. Este canal va a seguir funcionando con todos los pesares, con todos los inconvenientes y, como siempre decimos, seguimos.